Hola, bienvenidos al Arte de Vivir. Estamos aquí para conversar un tema cultural muy interesante que ha tenido lugar en Europa. En los museos más famosos están llegando activistas de medio ambiente donde todavía no rompen las obras, pero por ejemplo les arrojan pintura sobre las cubiertas, se amarran, se ponen pegamento, hacen varias cosas como para llamar la atención, pero han advertido que a lo mejor a futuro las pueden destruir. Su lema o por qué es porque dicen que va a venir una crisis climática tan fuerte que vamos a estar muertos o todo el dinero que se va a requerir para salvar a los inmigrantes y todo este drama va a ser más costoso que salvar esas obras. Hasta el momento los ataques que partieron este verano se han referido a, primero partieron en Reino Unido un grupo que se llama Just Stop Oil o Paremos Ya todo el petróleo, y se han unido veganos también aparte. Partieron también con el Louvre, la Mona Lisa. Después han hecho también con Van Gogh, de sus famosos girasoles. En España se han amarrado ahí con pegamento a las majas desnudas y vestidas. Y bueno, también han atacado de Pablo Picasso, y hay varias obras que han ido avanzando en diversos museos de Europa. Bueno, nuestro invitado es José Miguel Saavedra, un chileno abogado, quien se encuentra nada menos que en Francia, ahora en Lyon, estudiando gestión cultural, y en el college o en la Universidad Lumière, que es de los hermanos Lumière, inventores del cine, porque él se halla en Lyon, donde nació este bello séptimo arte. Hola José Miguel, cuéntame por qué están haciendo esta cosa tan extraña contra el arte los ambientalistas. Hola María del Pilar. Primero te agradezco mucho la instancia de poder compartir contigo en tu programa y bueno, muchas gracias por la introducción y espero ser un aporte a las personas que van a compartir este contenido y que puedan acceder a tu canal. Con respecto a tu pregunta, yo pienso que finalmente lo que sucede es que este tema del cambio climático hace mucho tiempo que está rondando, se podría decir. Si nos vamos al origen más histórico, se podría decir que con la revolución industrial y la primera aparición de las grandes fábricas ya hay un impacto al medio ambiente que es muy visible. Porque uno no puede tampoco negar la realidad de que la contaminación producida por el hombre existe y es una realidad que nos ha acompañado por varios siglos ya. El asunto es que hay una toma de conciencia más importante. Yo te diría que al final del siglo pasado, ¿te acuerdas con Al Gore y toda esta doctrina del calentamiento global? Que finalmente no funcionó del todo, entonces ahora se llama cambio climático porque en algunas partes se estaba aumentando la temperatura y en otras partes o en ciertos periodos se va bajando las temperaturas. Entonces, en ese sentido, ahí empieza el tema ya de conciencia. Yo no estoy completamente en desacuerdo de que haya una necesidad de revisar ciertas costumbres y ciertos hábitos que tenemos nosotros como consumidores, pero siento que, a mi juicio, esto ha ido un poco desbordándose y creo que la juventud ha llevado esto a un extremo. A partir yo pienso que el gran hito o el gran personaje emblemático en este sentido ha sido Greta Thunberg. Porque Greta Thunberg, que como bien sabemos salió a la luz pública hace un par de años, es justamente una chiquilla, una niña que ni siquiera tiene 18 años y salió muy jovencita con un discurso muy, si podemos analizarlo así, muy confrontacional, muy pasional, que estaba más cargado hacia las emociones y hacia la indignación que hacia la racionalidad o a la intención de establecer un diálogo. Yo creo que ella ha sido un emblema y un hito en ese sentido y pienso que esa manera de tener, esa manera de aproximarse al tema del cambio climático a partir justamente de esta impronta confrontacional, ha calado mucho en muchos jóvenes que de manera consciente o inconsciente han encontrado en ese modelo algo interesante o una propuesta a la cual poder seguir.
Y con respecto a justamente a esta última manifestación o a esta última manera de protestar que están encontrando estas personas a través de estos actos vandálicos en contra de las obras de arte, pienso que ahí hay un cierto nihilismo y un cierto desprecio a la cultura occidental que podemos analizar más adelante, pero yo creo que justamente en el caso particular del cambio climático, creo que ellos se aprovechan de una cierta performance que tiene esto también. Tiene mucho de performático porque si te fijas siempre salen grabaciones, eh, el hecho mismo de que ellos se peguen a las obras o se saquen fotos, justamente busca yo creo que también cierta notoriedad. Hay mucha gente que quiere darse a conocer y la manera de darse a conocer fácil ahora es a través de las redes sociales, Sí, que también hay en un el último detalle que tiempo. menciona justamente de esa soledad o de darse a conocer o ser famoso en 15 minutos, como decía otro artista, Andy Warhol, que también fue atacado, ¿ah? En Estados Unidos también Andy Warhol. Y el problema que se está viendo ahora es que pues, yo estuve revisando un poco estas websites de Just Stop Oil y realmente no dan propuestas. O sea, lo que proponen es terrible, pero no ponen qué sociedad puede venir. Por ejemplo, ellos dicen que quieren que ahora ya todos los gobiernos, especialmente los europeos, paren su uso y consumo y explotaciones de fósiles y derivados, no más de 5 años de espera, que se prohíban los automóviles, los de benzina o nafta, y además que se paren los viajes. Eso es muy interesante porque quieren que no haya aviones, que nadie viaje, y ahí se ponen en la bruma, porque uno dice, entonces, ¿qué sociedad quiere? Ya está bien que haya una renovación de energías, pero como que no dan tiempo a qué energía, pues sabemos que la actual energía eólica o las que se han usado todavía no son capaces de sustituir todo el enorme consumo de nuestras sociedades, y la única que podría, que es la energía nuclear, le faltaría una innovación tecnológica para saber qué hacer con esos horribles desechos. Los desechos todavía son el problema. Pero mientras tanto hay mucho derivado. Por ejemplo, estuve leyendo también otra website, también creo que de la BBC, que decían, bueno, si se acaba ahora el petróleo, ahora ya, no solo nos quedamos todos sin ir a comprar, o sea, habría que ir en bicicleta o algo, sino que también no hay producto, hay mucha medicina, están para calentar los hogares, o sea, como no habría el principal elemento o energía para calentar, o sea, la gente correría a cortar los bosques de nuevo, o volveríamos atrás. Entonces, cuéntame, ¿cómo es eso de que haya juventud, tú que estás además en una universidad, digamos? Así es. Claro, la visión se ve muy bonita, pero parece que no ponen como proyectos reales, efectivos, de sociedad. Claro, es que yo creo que es un tema muy técnico, que incluso a Greta Thunberg se le escapa muchos detalles. Tú ves que es un discurso muy emotivo más que una propuesta real. Yo creo que aquí también hay una sobrevaloración de la juventud, porque la juventud, por supuesto que tiene nuevas ideas, tiene brillos, tiene energía que se van debilitando con el tiempo, pero con el tiempo también llega la experiencia, la sabiduría, el conocimiento. Y creo que hay una especie de menosprecio hacia las personas que justamente tienen los conocimientos técnicos y pueden aportar soluciones reales. Yo creo también que hay un desprecio al capitalismo como sistema, que es algo que se viene impulsando hace mucho tiempo, y en general los sistemas que atacan el capitalismo justamente no ofrecen soluciones reales o no ofrecen soluciones que finalmente puedan ser implementadas de una manera que no sea traumática, porque como tú bien dices, si ponemos si implementamos desde hoy todas las soluciones que ellos proponen, de acabar completamente con todo el consumo de estas energías tradicionales, se podría decir, el planeta no puede seguir funcionando. Entonces, pienso yo que una solución que sería la apropiada, a mi juicio, es sin salir del sistema capitalista o de libre mercado, como me gusta más decirle a mí. Sabemos que este sistema obviamente tiene falencias porque el mundo material, el mundo humano tiene
falencias. Somos personas que viven en una realidad que tiene mucho, tiene de dulce y de gras, y tiene cosas que son terribles y cosas que no se pueden cambiar. La muerte es algo a lo que todos vamos a estar sujetos tarde o temprano, y tratar de implementar una especie de paraíso en la tierra en que donde todos vamos a ser felices, todos vamos a tener nuestras necesidades cubiertas, es algo bastante utópico. Entonces pienso que la solución es tratar de justamente que el mercado encuentre las respuestas, y tratar de gestionar las grandes soluciones a través de la inventiva humana. Si finalmente el hombre, a través de su innovación y cuando despliega toda su creatividad, logra dar las soluciones adecuadas. En cambio, lo que pienso yo que ellos están proponiendo son soluciones estatales muy propias del socialismo, que está muy de moda. Yo lo veo también acá en la universidad, pero el socialismo finalmente lo que termina causando, socialismo, comunismo, todas las doctrinas que finalmente han llevado horrores de la humanidad, son que solamente hay un empobrecimiento y una vulneración justamente a los grupos que tienen menos posibilidades de poder surgir. Claro, pues justamente si uno analiza y buscas en Google, hay inventos en diversos países, ¿ah? Tanto orientales como occidentales. Por ejemplo, he visto que podrían haber sustitutos del plástico mismo en cuanto a botella, a bajar bastante lo que son el envase mismo, el paquete, digamos, que eso ensucia tanto, que es más bien manejos de basura, reciclados hay, y mucha tecnología también que podría hacer limpieza de mares. Está, solo que obviamente faltaría una voluntad porque es costosa, de cambio, digamos, de paradigma en algunas etapas, o sea, en algunos sistemas productivos, por ejemplo, que se hiciera rentable estos no plásticos para envolver, sino orgánicos que existen, pero no han podido despegar, o por ejemplo, otras formas de hacer papel, qué sé yo, podría haber. Si ahora vemos incluso países, ahora el polémico Qatar, que se da para Qatar, que da para otro tema, que tiene hasta nubes ahí artificiales, ha inventado algo con paneles solares. Entonces, si todos los países realmente quisieran de verdad pensar, y más bien las Naciones Unidas realmente tuviera ese objetivo, esa es la tecnología, ya vemos que es la respuesta. Más que esta forma además de activismo cuando ya se llega al arte y más bien al ataque de obras reconocidas universalmente. Son como el clásico, sin ser arte clásico, ese es otro tema, son obras modernas, pero de pintores que forman parte del alma. Aquí me gustaría preguntarte este como divorcio que hay entre los jóvenes, por ejemplo, de este siglo, con los primeros ecologistas, por ejemplo, del siglo XXI, los Greenpeace o muchos otros, que ellos querían plantar, se iban más bien a plantar árboles, a cuidar los mares, como sistema de vida, como trabajo, pero ahora vemos que la idea es que no haya obra de arte para comer, el ser humano se reduce a materia. ¿Cómo lo ves? Exacto. Lo veo tal y como lo describes. Pienso que los primeros movimientos ecologistas tenían, el discurso iba de la mano de la acción, porque como tú bien dices, había una conciencia por plantar, por vivir una vida más conectada con la naturaleza. Eso estaba muy, muy presente en, no sé, en los años 60, en los hippies, toda esta, como se podría decir, toda esta ola de que justamente era ecologista, y que uno se daba cuenta de que había una conexión real con lo que ellos estaban defendiendo. Pienso que ahora puede ser también un prejuicio, puede ser que mi experiencia sea muy limitada en ese sentido, pero tengo la idea de que es algo más discursivo que algo que realmente ellos busquen implementar en su vida diaria. Y con respecto a las obras de arte, yo lo encuentro bien preocupante, la verdad, porque, bueno, las obras que han atacado hasta ahora están siempre, según entiendo, bajo los vidrios, ¿te fijas? Porque yo que ha sido visitante de museos, hay ciertas obras que están protegidas con vidrio, pero hay ciertas obras que no. Generalmente las más conocidas tienen ciertos niveles de resguardo mayor, pero
pienso que si este tipo de ataques a las obras sigue continuando, finalmente los únicos perjudicados vamos a ser las personas que disfrutamos de ir a los museos, porque en definitiva van a irse alejando cada vez más las obras de los espectadores. Quizás en un futuro cercano implementen sistemas de alejamiento, quizás pongan las obras detrás de otro tipo de vidrio. Entonces finalmente se va afectando esa experiencia que uno tiene al visitar un museo de realmente estar en una conexión espiritual con la obra de arte. Y bueno, si atacan a obras que en este minuto no tienen ni siquiera vidrio, porque yo he visto obras que están expuestas, en el fondo la tela está directamente expuesta hacia el espectador, y si atacan a esas obras, obviamente va a haber una destrucción. Bueno, siempre ha existido, si te acuerdas tú, estos atentados a las obras de arte a lo largo de los siglos. ¿Te acuerdas la Pietà cuando destruyeron parte de la cara de la Virgen y era una persona que era fanática religiosa? Pero siempre han sido cosas excepcionales. A mí me preocupa que esto empiece a ser una especie de costumbre y que finalmente los museos tengan que tomar ciertas medidas que van a estar muy justificadas, porque las obras de arte son frágiles, son únicas, son la manera que tuvo el artista de plasmar todo su interioridad y todo su talento en una obra que es única. Entonces, obviamente si los museos finalmente toman la decisión de establecer mayores protecciones en desmedro de la experiencia de visitar un museo, y por el bien de salvar la obra artística, yo lo entiendo perfectamente. Pero hay una parte más terrible. Una es la protección de los museos, pero otro es que el joven de hoy, digamos, estudiante o joven corriente, digamos, que hace su vida, sobre todo europeo, pero todo se copia, así que en el fondo eh, llegue a pensar que todo lo espiritual, o sea, que las obras no sirven para nada, o sea, el arte no sirve para nada, los edificios patrimoniales, porque si te fijas, cuando se quemó en forma espontánea, ese terrible accidente de Notre Dame, y se quemó, fue terrible. Surgieron ahí algunas voces de por qué el gobierno quería volver a reconstruir, o hubo toda una recolección de fondos que los franceses, bueno, y el mundo, varias, digamos, instituciones ayudaron y decía, no, que sea típico, eso, que hasta que se acabe el hambre del mundo. Entonces es como reducir de que el ser humano no debe tener ni barrios bonitos, ni obras patrimoniales, que se refiere más a las externas, incluso ni bosque, porque con eso, ¿por qué vas a preservar un bosque si hay que dar de comer a la gente? Así que mejor cortamos toda la madera. Entonces, hay contradicciones y reducir al ser humano a un pedazo de carne y hueso, nada más. Sí, bueno, ahí también hay todo un tema de qué es lo que entendemos por arte hoy en día. El arte en sus inicios, sobre todo en la etapa del Renacimiento, que es cuando veamos realmente las obras más magníficas de la historia de la humanidad, finalmente lo que el acento estaba justamente en esta obra única, en este gran mural como es la Capilla Sixtina, que es un fresco fabuloso, o en las obras de Da Vinci, o en los grandes cuadros de los maestros italianos, vemos que justamente el objeto es lo que constituye la experiencia artística. En cambio ahora, sobre todo a través yo te diría que el arte moderno, posmoderno, lo que nos lleva a cuestionarnos es justamente la experiencia artística. ¿Te acuerdas estas obras de Duchamp que son cuando él empezó a Sí, los exponer dadaístas, que escenarios? colocaban además los toiletos, los waters, se llamaban los Exactamente. Las excusados. ruedas en la silla. Justamente lo que buscaban ellos es sacar el acento de la obra, porque obviamente esas obras no tienen ningún valor en sí, solamente son objetos que están puestos ahí para llamar la atención y ver la reacción del público. Yo creo que finalmente lo que estamos viendo hoy en día, y eso yo lo veo mucho en mi máster, es la experiencia, la mediatización el rol de los mediadores, que justamente son estos profesionales que ponen el acento en la experiencia que el público tiene con la obra,
y el rol de la obra como objeto artístico va desapareciendo un poco dentro de la experiencia que significa estar en contacto con el arte y la cultura. Entonces yo creo que por eso también se va desdibujando un poco la importancia de la obra y sobre todo el talento de los artistas, porque tú ves que para hacer la Capilla Sixtina Miguel Ángel dedicó su vida y fue una obra realmente extraordinaria. En cambio, para hacer las instalaciones que hacía Duchamp, lo único que tenía que hacer es poner el objeto y que la gente reaccionara. Y también hay toda una ola del feísmo, del objeto, de lo esperpéntico, que está muy presente en el arte contemporáneo. Entonces, yo lo veo también con mucha fuerza en varios periodos, sobre todo el arte contemporáneo, que buscan no solamente producir una reacción en el público, sino que provocar un shock en el público. Entonces yo creo que todo eso va dibujando la real significación de las obras y sobre todo de las manifestaciones artísticas reales, como las existen también, por cierto, hoy en día, pero todo esto de la experiencia de lo que siente el público, creo que es lo que está dibujando un poco la importancia de la obra como objeto único y que en definitiva traduce todo el sentimiento del artista. Quizá está también un poco lo que es, antes, no antes, digamos, desde mediados ya del siglo XX, se empezó a hablar de la performance, justamente inspirado en el dadaísmo, o estas obras que en el fondo son efímeras. Claro, Es que en el fondo alguien iba a un museo, un artista colocaba, por ejemplo, un montón de ropa o algo que todo el mundo se asombraba y después la idea era sacarlo. O, por ejemplo, Cristo creo que es sí, un artista que cubre, así como que envuelve monumentos, saca foto, video y se va. Y hay muchos otros artistas que en el fondo pintan algunas escaleras, algo y se va. Y de hecho ahí entró un poquito lo que es el arte popular, un poco lo que son los murales, el mural en que se va, se va. Aquí en Richmond, en la ciudad, ajá, en Estados Unidos. em, Hay muchos muralistas y están divididos, o sea, están los que son grandes artistas que van a pintar con algún grupo de ayudantes y es muy triste, o sea, porque ellos dicen, esto yo sé que sabemos que va a desaparecer después, ya sea por grafiti, por pintura. Y también están los que podríamos llamar el activista de cualquier causa política, ambiental, que solo hace más bien grafiti, mancha o hace algo de acuerdo a lo que piensa que también se va, pero en el fondo están cayendo a veces en la misma categoría, incluso todo puede caer en lo efímero, digamos, en lo que la exactamente. idea es que la obra de arte no exista, lo exista en el minuto o se filma, no sé, ahora que hay tanta tecnología y terminó. Y entonces el problema veo yo que se repite en las personas que no son artistas, podemos decir, los que disfrutan el arte, que dicen, no, entonces la calle tiene que ser solo para ensuciar o destruir lo que hay. Incluso tiene mucha la relación con el fuego. Hay gente que dice que todo esta, lo que es la protesta del saqueo con fuego, tiene esta cosa como medio barbárica de de salir, como tú dices, de la cultura occidental. Exactamente, sí. Y el fuego es muy simbólico además. Todo esto de la purificación, de la transfiguración de la materia. Yo creo que es algo muy tribal, como bien tú dices. Claro, y es curioso porque hay un youtuber que se llama Antonio García, un artista español que tiene muchos seguidores, millones, y él entrevistó a uno de estos activistas, los que atacaron la maja desnuda, y realmente las respuestas eran deplorables, o sea, no sabía mucho ni dónde estaba parado. Claro, era un niño que estudiaba fotografía de 20 años, no sabía de que si no había más empleo o algo, no sé, jamás iba a renunciar a su tecnología, ¿para qué? Porque no ven la relación que si se hiciera dramáticamente de cortar todas las fuentes energéticas, habría que racionar, digamos, todo el poco consumo que puede hacerse a través de la electricidad y obviamente Internet sería como 3 horas por país, no para siempre, digamos. Entonces, ay, tampoco plantan, no van les da miedo los bichos, que alergia al polvo, son personas muy urbanas también que sueñan algo bonito de lo que puede ser un campo, pero
Por ejemplo, los agricultores, que son personas que trabajan la tierra, están, digamos, con plantas, animales, ellos nadie, ninguno se ha metido en ningún activismo porque saben la realidad de lo que es, digamos, ya estoy hablando, ya sea granjas más ecológicas, podemos decir, como las industriales. Ellos más o menos saben en lo que están. Que viene también esta onda también agarrada con el animalismo y yo diría, como para que vayamos así los dos concluyendo, que hay también un cierto afán totalitario, pues se imaginan estos jóvenes que con una especie de, bueno, como ya existe casi organizaciones mundiales, en este caso la ONU, pueden llegar con una varita mágica, decirle a todos los países, no, no hagan más, y en poco, y ordenar y no coman, porque algunos hasta quieren que no coma la gente carne, o ni siquiera se cabalgue a caballo. Eso es muy curioso porque siempre ha habido, incluso entre los amantes del animal, hay estos grupos que son los que aman el animal. Por ejemplo, en Argentina creo que quieren prohibir una cabalgata gaucha. Entonces ahora es porque sufre el caballo. Entonces todo esto se suma también entre la tradición también es parte del arte también, o sea, un arte popular. Exactamente. Y bueno, también te fijas que hay todo un movimiento contra el rodeo de Chile. Claro. Entonces, claro, yo creo que sí, que la juventud hoy en día está muy, yo creo que la tecnología ha traído grandes beneficios, ha traído grandes ventajas, pero también nos ha traído grandes problemas y grandes inconvenientes. Y yo pienso que el hecho de que tú a partir de una pantalla hoy en día que la traes 24 horas contigo, puedas tener acceso a todo tipo de información a través de videos sobre todo, yo creo que muchos jóvenes ven videos y piensan que ya conocen la realidad de un campo porque lo vieron en una filmación en su teléfono. Entonces, por eso, volviendo también a lo que hablábamos de los jóvenes de los 60 y de ese tipo de ambientalismo, ahí justamente había el afán de vivir realmente la experiencia. Pienso que lo de hoy día hay mucho de consignas, hay mucho de colectivismo también, que es un tema que podríamos conversar en alguna otra oportunidad, en que los jóvenes realmente son parte de colectivos y verdaderas masas humanas que finalmente intentan imponer una cierta visión de mundo a los demás. Y en ese sentido estoy absolutamente de acuerdo que hay un afán totalitario. Y también pienso que hay una cultura de la muerte. Si te fijas, lo mismo que hablábamos de que el arte es belleza tradicionalmente y que afirma la vida, pienso que, y justamente viéndolo como antes de los grandes totalitarismos, la Belle Époque, que justamente se buscaba cierto tipo de belleza, era belleza, se podría decir superficial, pero sí tenía un cierto carácter estético. Ahora estamos viendo como la Lait d'Époque, que la Lait significa feo en Mm. francés, porque justamente el arte arte entre comillas, que está hoy en día presentándose, y yo también he sido testigo de eso. Estuve en una ciudad que se llama Lille, al norte de Francia, en que había una exposición absolutamente deconstructiva, del desconstructivismo, en un edificio que era maravilloso. Entonces ahí tú también tienes el contraste de los grandes edificios y de las grandes obras de arte arquitectónicas en Europa hoy en día que están alojando